Perú empieza a tomar conciencia del tremendo error que supuso apostar por los test rápidos de anticuerpos para detectar la COVID-19. Estos análisis, llegados en su mayoría de China, daban el resultado en pocos minutos con un simple pinchazo en el dedo. Eran más baratos, más fáciles de adquirir y una alternativa para un país sin medios para realizar otros test. Sin embargo, a la larga, debido a su falta de fiabilidad, Perú parece que ha pagado un alto precio. Ernesto Canayo, un hombre de 44 años, dio negativo en una de estas pruebas. Tenía fiebre y se encontraba mal, pero siguió yendo a trabajar y usando el transporte público. Su esposa cuenta que el primer análisis que dio positivo fue el día de su muerte. Sus conocidos siguieron en contacto con él. Me dijo, yo tengo fiebre, pero me salió negativo. Yo dije, pero tiene fiebre, pero ¿por qué te saliste negativo? Dice que salí negativo. Y después de una semana, escuché que estaba muerto. En marzo, el presidente Martín Vizcarra anunció la compra de 1,6 millones de pruebas, casi todas para anticuerpos. Personas sin síntomas daban positivo y otras convencidas de estar enfermas daban negativo. Y ahí me hicieron 2 pruebas rápidas en una misma mano, en la mano izquierda, y con diferencia de 2 dedos, con diferencia de 1 hora máximo. Un dedo salió positivo con un tipo de kit. La falta de test suficientemente fiables junto a la falta de medios pudo contribuir a la extensión del virus en el país con la tasa de mortalidad más elevada del mundo. Perú ha registrado hasta ahora más de 830.000 contagios y cerca de 33.000 muertos. Por culpa del gobierno. Bueno, y tenemos aquí a un verdadero experto, conocedor de todas estas realidades nuestras, especialmente la de su país, Bolivia y toda la zona de Sudamérica, el doctor Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia, ex ministro de Defensa de Bolivia. Bienvenido nuevamente, doctor. Gracias. Primero lo primero, como decía un profesor mío, el tema de la pandemia en Bolivia y lo que eso significa no solamente desde el punto de vista sanitario para Bolivia y Latinoamérica y Sudamérica, sino desde el punto de vista económico, financiero y social. Bueno, en América Latina los datos son catastróficos. De acuerdo a la CEPAL, el PIB va a caer un promedio del 9,2% este año. El Producto Interno Bruto. Producto Interno Bruto. Eso va desde un 13% en el Perú hasta un 4,5% en el Uruguay. Uruguay, Paraguay y Guatemala son los que menos pierden. Los que más pierden son el Perú, México, la Argentina. Esta es una estimación de hace 45 días y eso se ha ido agravando. Bolivia está en el punto medio, un 7,5–8%. Pero el otro dato grave es el desempleo. En América Latina el desempleo se aumenta en un promedio del 14%. El doble de aquí. Sí. Y eso trae consigo un incremento de la pobreza al 37,5%. O sea, quiere decir que más de un tercio de los latinoamericanos en menos de un año se han convertido en pobres. La pandemia trae unos efectos económicos catastróficos que son comparados por el Banco Mundial y por los expertos como la 4ª crisis económica más grave de la historia. La más grave primera fue la de 1914, la segunda la Gran Depresión Económica de los 30 y la tercera la que se produjo en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial entre el 45 y el 46. Después vinieron 10 más, pero esta es la más grave por el efecto económico que tiene. Y además, la revolución comunicacional ha hecho que, además de toda la carga económica, la enfermedad, la crisis social, tengamos miedo. Y los efectos psicológicos y sociales son tremendos. Tremendos. Hay muchas obras, se ha escrito muchos ríos de tinta sobre las consecuencias políticas, los cambios políticos en la historia, producto de las pandemias y de esas crisis económicas y financieras. En este momento se está hablando de que existe el peligro de la entronización, el fortalecimiento y el regreso de regímenes de fuerza dictatoriales. En el caso de Bolivia, hay unas declaraciones hoy que publica la prensa de Bolivia de que Evo Morales ha amenazado a la prensa, diciendo que el enemigo público número 1 del pueblo boliviano es la prensa y que si el MAS llega al poder va a tomar los medios y se los va a entregar al pueblo. Bueno, el tema de la situación de Bolivia se define así. Salió el dictador, pero la dictadura sigue. Salió el dictador porque el 10 de noviembre del año pasado Evo Morales renunció después de cometer públicamente delitos de fraude electoral, falsificación.
huyó a México, ahora está en la Argentina, pero todo el sistema, la estructura del Estado no ha cambiado. El gobierno que tenía que hacer un gobierno de transición liderado por la señora Áñez se ha quedado como un gobierno interino de continuidad. La Constitución de Evo Morales y sus leyes permanecen, y esa Constitución, solo para dar un ejemplo, con esas normas, con el 25% de votos puedes tener la mayoría en el Senado. Con el 30% de votos puedes tener la mayoría en diputados y senadores. Es un sistema hecho para que minorías relativas construyan mayorías absolutas. El concepto de sufragio universal ha desaparecido y cualquier extranjero que viva en Bolivia 5 años puede ser candidato a la presidencia. Le han quitado al boliviano el derecho de que los bolivianos de origen sean candidatos a senadores, diputados. Ya antes y pasó en Perú con Fujimori, un japonés. No, él era nacido en el Perú. No. Aquí puede ir un cubano, un venezolano, ahora hay un chino que está... Bueno, pero más allá de eso, el sistema mantiene en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, en la Fiscalía y en todo lo que es la organización del Estado al MAS. Evo Morales sigue en el poder, la dictadura está ahí y él amenaza desde la Argentina. Hace 2 semanas amenazó a la policía. La semana pasada amenazó a las Fuerzas Armadas diciendo que él va a cambiar eso con milicias. Y ahora amenaza a la prensa. Y es capaz de hacerlo porque dice que está preparando 8 nuevo gran fraude electoral y que si el fraude no le funciona tiene los actos de violencia. Y la sociedad boliviana no va a hacer nada ante esas amenazas. La sociedad reacciona, pero yo quiero dar otro dato, quiero recordar algo que es muy grave. Las elecciones en Bolivia son el 18 de octubre, porque Evo Morales las ha impuesto así con 2 semanas de bloqueos y de matanzas en lo que se llama los bloqueos del oxígeno. Ha muerto decenas de personas porque él ha bloqueado todos los caminos para señalar la fecha de elección y entre los muertos ha estado su hermano. O sea, ese es el escenario en el que se mueve Bolivia. El 18 de octubre vamos a tener una elección. El esfuerzo del pueblo boliviano, de más de 2/3 de los bolivianos, es liberarse de la dictadura y tratar de que alguien que no sea el candidato de la dictadura gane en primera o en segunda vuelta para emprender una fase de transición que no se ha podido cumplir por muchas razones en este gobierno de la presidenta Áñez. Con eso que explicaba Maurice Duverger en nuestros libros de texto en la Universidad de Sociología, de los movimientos de sístole y diástole, el término que le cogió prestado a la medicina, en las sociedades y las fibrilaciones, ¿pudiéramos entrar nuevamente en un periodo de fibrilación en Latinoamérica de gobiernos militares? Yo creo que la crisis económica, social caso específico de Argentina y política en que está la América Latina completa, mira Colombia, mira la situación del Paraguay con una guerrilla, con un secuestro de un expresidente, o sea, México está hirviendo, Chile, las protestas callejeras ya que regresan, el Perú, o sea, aquí Ecuador. No hay... Sí, yo diría que si hay un país tranquilo, mira el Uruguay, está perfecto, la Suiza de las Américas, está controlando el coronavirus, Uruguay. Pero más allá del Uruguay, y mira Centroamérica y el Caribe, es una situación de crisis creciente que tiene que ver con un problema de pandemia de salud, con una crisis económica atroz, que trae consigo una crisis social y una crisis de gobernabilidad, y mi previsión es que vamos a tener o gobiernos de unidad que sostengan la democracia y que afronten esos procesos, o gobiernos autoritarios y dictatoriales de cualquier corte, pero no democráticos. Ahora bien, en el caso específico de Evo Morales en Argentina, no va a haber ningún tipo de cuestionamiento o de investigación precisamente en la forma en que ha operado el gobierno argentino de los Fernández con relación a este caso específico de Evo Morales y el respaldo que le ha dado. Bueno, el problema es que el gobierno de Fernández Kirchner es un gobierno más del castrochavismo. El gobierno de Fernández Kirchner apoya, encubre y respalda las violaciones de los derechos humanos que se hacen en Venezuela. Han hecho el papelón, que es un acto criminal, de que en la reunión de la OEA han contradicho el informe de las Naciones Unidas, aunque después han cambiado de postura. Respaldan permanentemente a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua y protegen a Evo Morales en su territorio y le están permitiendo conspirar desde la Argentina, manejar grupos armados, manejar dinero y organizar un sistema de fraude electoral para los residentes bolivianos en Buenos Aires y en la Argentina con un respaldo abierto.
El gobierno argentino no ha abierto las escuelas ni permite a los ciudadanos argentinos circular libremente en la Argentina, pero ha hecho un decreto para abrir las escuelas el día de la votación para que los bolivianos vayan a votar, y hay 2 ministros encargados de facilitar eso a Evo Morales para que suceda. Y Evo Morales es el jefe de campaña del crimen organizado desde la Argentina con esa complicidad. De Luis Arce. Sí. Doctor Sánchez Berzaín, como siempre, muy agradecido de que haya venido esta noche.